Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez venimos con un tema totalmente distinto. Vamos a hablar sobre cómo el método de producción basado en el régimen de la hacienda posibilitó el crecimiento productivo en el Ecuador. El Ecuador comenzaba a vivir sus primeros años como república independiente, pero la explotación indígena y campesina había marcado ya la etapa de la colonia a través del concertaje. El concertaje es un sistema que había sido inventado en la sierra para retener la fuerza de trabajo. De esta manera, gracias a este sistema, los grandes terratenientes se valían de los indígenas para incrementar su capital o riquezas. La hacienda fue tomando fuerza hasta convertirse en una forma de organización económica a raíz de vulnerabilidad de los indígenas, a los que se les otorgaba pagos anticipados al contrato. Era así como se creaba una deuda eterna que obligaba a los indígenas a pagar con trabajos forzados en la hacienda. El modo de acumulación de la hacienda se abordaron en dos unidades, la costa y la sierra, siendo distintas pero semejantes en casos específicos. En la sierra, la base fundamental era el concertaje, que como dijimos mantenía tanto a los indios y campesinos atados a la hacienda. Debido a que este sistema consistía en la posesión de deudas eternas, no utilizado en la costa, en cambio era muy distinto. Este tenía forma de representatividad por la producción del cacao, lo que era más factible para la producción de capital y a su vez el desarrollo de la economía. Sin embargo, la situación durante esta etapa en la costa no fue distinta a la de la sierra. En ambas se incrementó la explotación colonial. Por ello viene el término de los esclavos disimulados. En 1859 y 1860 hace presencia el sistema bimetálico, donde el personaje principal era Manuel Antonio Luzarraga, quien dirigía la Casa Luzarraga, una entidad financiera que vivía su máximo esplendor gracias a la bonanza cacotera y alimentaba la agricultura y la hacienda pública. En 1968 se crea el Banco Central del Ecuador y se convierte en el soporte del sector financiero y mercantil, permitiendo que el gobierno de García Moreno incrementara los ingresos fiscales. En esta parte de la historia toma gran protagonismo el personaje de Gabriel García Moreno con la autorización para la construcción de importantes obras públicas como lo fue el ferrocarril, la cual significaría el paso a la modernización de las haciendas y dinamización del comercio, la agricultura y la artesanía. Cabe recordar que las mulas eran utilizadas para cargar pesadas y grandes cargas entre la sierra y la costa, además de incidir en la desarticulación de estas dos regiones, por lo que el ferrocarril suponía ser un gran avance a la modernización. Sin embargo, había quienes se oponían a su construcción debido a la gran inversión que éste suponía. A pesar de todo, el 25 de junio de 1908, la primera locomotora entró a Quito. Fue así entonces como el ferrocarril fue el instrumento que ayudó a la unificación del país, además de las grandes ventajas que trajo consigo como la conexión para movilizarse entre ambas regiones, el transporte y seguridad para las cargas y lo más importante, daría paso a nuevas oportunidades productivas, favoreciendo a las haciendas comunes en convertirse en haciendas modernas que consolidaron al Ecuador durante la época. A pesar de que los cultivos de cacao fueron extensos, había una precariedad en el desarrollo de tecnología y la falta de métodos de producción seguían existiendo, la explotación hacia los peones y a las personas sembradoras. Todo era a costa del sacrificio y el esfuerzo del sector más vulnerable. Hay que recalcar que existían países que eran abundantes en los recursos o materia prima, pero no tenían la mano de obra. Por ello, los terratenientes aprovechaban el tener obreros baratos y los hacían trabajar de más para así producir el doble, siendo la obtención de mayores ganancias producidas en el país a causa de las explotaciones del cacao, pues la naturaleza era el recurso más rentable. Sí, el auge cacaotero favoreció la formación de sectores modernos económicos, pero del mismo modo, al no tener propuestas que integraran al sector interno primario y exportador, significaría una vulnerabilidad hacia otros países que tenían mejor manejo en la materia prima y referente a los precios. Pero ¿por qué se seguía invirtiendo en la producción de cacao a pesar de tener una inestabilidad en el precio de exportación? Esto se dio por la influencia que éste tenía porque a pesar de las circunstancias continuaba haciendo la actividad que proporcionaba más ingresos. Por todo lo expuesto, se podría considerar que el nuevo régimen de producción agrícola basado en un sistema de hacienda patronos logró hegemonizar una economía basada en la exportación cacaotera, que si bien es cierto, aumentó las probabilidades de riesgos fluctuantes en cuanto a disminución de capital.